familiares, amigos y parientes. Fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que yo me bauticé, aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que lindo me marcó, fui transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me redimió. Por fin llegué, Señor, a tu morada, para que cumplas en mí tu voluntad. Arrepentido de haber andado tanto, en Cristo tengo salud y libertad. Bien, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Alabo a nuestro Dios por la oportunidad que me da de predicar su palabra. También les pido la oración por mi sobrina Catalina, que está conectada a un ventilador artificial. Les sigo pidiendo la oración a mis hermanos. Les pido la oración tanto por mi sobrinita como por mi hermano y mi cuñada, hijos del Señor, que están pasando por este terrible sufrimiento que es tener a un recién nacido, a una recién nacida, esta bebecita, que nació con unas complicaciones en sus pulmoncitos. Y si bien, gracias a Dios y toda la gloria sea a Él, ha evolucionado bien, pero siempre le encargamos bien la oración, porque la oración del justo puede mucho, dice mi hermana, mi cuñada. Así que también les pido la oración por el hermano de nuestro pastor, Joel. Él se llama Joel Leiva, y nuestro pastor Samuel Leiva les saluda en el amor del Señor y les pide también la oración por su hermano, que está conectado a un ventilador artificial también. Pero este último es por COVID. Así que les pedimos la oración y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. La palabra que Dios puso en mi corazón para esta semana es un pequeño, por decirlo, mini estudio bíblico, o un estudio bíblico, para lo cual siempre es bueno que tengamos claro, primero que todo, y como introducción, qué es el Antiguo y el Nuevo Pacto. Si bien muchos lo saben, pero el Antiguo Pacto fue creado, Dios se lo entregó a Moisés en el monte Sinaí, para la tribu de Israel, para la nación, que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Y la antigua ley, el antiguo pacto, tiene que ver con la antigua ley de Moisés, como la conocemos también. Entonces, todos sabemos que la antigua ley, con la llegada del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ya para nosotros corre el nuevo pacto, porque Jesucristo es fiador del nuevo pacto. Entonces, también tenemos que recordar que la antigua ley sigue vigente, pero para el pecador, porque en resumen del resumen es que la antigua ley
el antiguo pacto, la ley de Moisés, sirve para decirle al pecador que está en pecado y que necesita un Salvador. Amén. Así que todos sabemos que el antiguo pacto termina con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora nos regimos por el nuevo pacto de la fe. Amén. Bueno, sin ahondar mucho en ello, es bueno interiorizarnos bien para poder entender lo que vamos a hablar ahora. Es importante siempre tener la base de saber cuál es el antiguo y el nuevo pacto. Perfecto. Habiendo dicho eso, vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Es un solo versículo que en primera instancia va a ver que quizá no es tan impactante o para otros sí, pero después de que veamos de lleno el tema, vamos a ver qué impresión le genera a ustedes el siguiente texto que dice, lleva por título el pueblo de Dios. Y le voy a dar lectura a este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a su presencia, mi Dios. Vamos confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos. Bendito Dios, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bendito Dios, les ruego, bendito Rey, que usted me use, Señor, para predicar su palabra. Bendito Dios, a nadie le importa lo que yo opino, Señor. Lo que a todos nos importa es qué es lo que usted nos tiene para nosotros con esta palabra, Señor. Bendito Rey, yo soy un siervo inútil ante su presencia y le pido, Señor, que usted me use para poder predicar su palabra y que bendiga a aquel que está viendo este video y que toque sus corazones, Señor. Le ruego, Señor, que me ayude y que me permita, Señor, predicar su palabra de la mejor forma y no sea yo un impedimento, Señor. Le pido perdón por cualquier falta o pecado que haya cometido, Señor, porque quiero estar siempre a cuentas con usted, mi Dios. Ayúdeme, Señor, y permítame predicar su palabra. Le ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a hacer un pequeño estudio bíblico o un estudio bíblico de lo que es el sacerdocio. Si bien cada vez que se toca el tema del sacerdocio es un tema muy, por decirlo de alguna manera, muy tocado, es un tema muy tocado por el catolicismo, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia y qué es lo que la palabra tiene para nosotros respecto del sacerdocio. ¿Por qué Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Para qué sirve? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el sacerdocio? Eso lo vamos a repasar inmediatamente. Lo importante es primero saber qué es un sacerdote, de acuerdo. Primero vamos a empezar viendo qué es lo que es un sacerdote de acuerdo a lo que sale en el diccionario, que es una persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer sacrificios a la divinidad. Eso es lo que dice el diccionario. Bueno, nosotros vamos a hablar de los dos sacerdocios principales que existen, que el primero es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Bueno, ¿quién es Melquisedec? En la primera
La primera vez que en la palabra se habla de Melquisedec es en Génesis 14, del 17 al 20, que dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que esta es la primera parte en la palabra que se habla de Melquisedec. Melquisedec también se hace referencia en el libro de... Vamos a revisarlo inmediatamente. Bueno, también se menciona principalmente en el Salmo 110, que lo voy a leer también. Pero en Hebreos 7.1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Él es Melquisedec, es el cual no aparece en la palabra quién fue su padre, su madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. En fin, esto es lo que aparece en Hebreos respecto de Melquisedec. Entonces, en el Salmo 110, que lo voy a buscar inmediatamente, el Salmo 110 trae una tremenda palabra, que son unos pocos versículos de la palabra, y que es importante que lo leamos para entender también. Aquí se nos explican muchas cosas. El Salmo 110 son 7 versículos, donde dice: Jehová da dominio al rey. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Bueno, respecto de esto mismo, podemos ver en el Salmo 110 en el Salmo 110 nos explica claramente, porque dice: Jehová dijo a mi Señor. Entonces eso también sale en Hebreos 5, en adelante. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra, podemos ver en la palabra que todo se va, la palabra se explica a sí misma, y podemos ver muchas concordancias respecto de lo mismo. En el mismo capítulo 22 de Mateo podemos ver también desde el versículo 41 en adelante, 22-41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Amén. Bueno, en el Salmo 110, Jehová Dios, el Padre, le dice a su Hijo Jesucristo: siéntate a mi diestra, como lo confirma la palabra en otros lados. Por ejemplo, cuando murió Felipe, dijo: he aquí, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y así es como se confirma también cuando dice que si habemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, en el Salmo 110 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí está hablando del Apocalipsis. Desde el seno, eres en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a dejar un poquito el tema del sacerdocio del orden de Melquisedec para referirnos un poco más a... se me fue un texto que tengo apuntado acá, que es Marcos. Vamos a verlo al tiro. Dame un segundito. Es que este estudio es muy extenso, estoy tratando de resumirlo. Sí, esto es más o menos lo que les comenté en Mateo 22. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Entonces, como les comentaba, vamos a entrar de lleno a lo que es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico aparece en el monte Sinaí con la ley, la más conocida ley de Moisés, 430 años después de la promesa de Jehová a Abraham. De Génesis, eso aparece en Génesis 22, del 16 al 28. ¿De qué promesa nos estamos refiriendo que apareció 430 años, con 430 años de diferencia? En Génesis 22, del 16, vamos a buscarlo inmediatamente. Génesis 22, Génesis 22 del 16 al 28.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, vamos a leer del 15 en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, aquí podemos ver que esta fue la promesa que hizo Dios a Abraham, porque si recordamos si recordamos el texto de... O sea, perdón, no el texto, sino que aquí tenemos que ver que después de esto fueron 430 años después, de este hecho, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, aparece en el monte Sinaí la ley de Moisés. Amén. Entonces la ley de Moisés, la ley de Moisés en definitiva tiene, como para hacer un resumen de la ley de Moisés, la ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel, y se compone de 3 partes: los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración, que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. Eso es, como viéndolo desde un punto de vista resumido, que es la ley de Moisés. Amén. En la ley de Moisés existía la circuncisión, el diezmo levítico y bueno, como dice acá, los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración. Entonces, eso es lo vamos a pasar de manera bien resumida a lo que es el antiguo pacto, ¿ok? Para no extendernos mucho en el estudio. ¿Cuál es el fin de la ley? En Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Solo aquel que cree, o sea, el que tiene a Cristo en su corazón, ya no está rigiéndose por el antiguo pacto, sino que recibe a Cristo en su corazón y se rige por el nuevo pacto. Amén. Habiendo dicho esto, vamos a hablar cuál es el cambio de sacerdocio. El cambio sacerdotal ocurre en el río Jordán cuando Juan el Bautista se somete ante Cristo. Primero Juan el Bautista, como sabemos, Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, y después de esto ocurre el hecho de que baja el Espíritu Santo como una paloma y Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este podríamos decir que es el cambio de mando, por decirlo de alguna manera. Es la transición entre el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. En Hebreos 7, 11 y 12 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice: porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén.
Recordemos que en lo que era el sacerdocio del orden de Aarón, el sumo sacerdote en este caso era Aarón, y el sacerdocio era encomendado única y exclusivamente a los israelitas de la tribu de Leví. Entonces, habiendo hecho este cambio sacerdotal, se cambió de la tribu de Leví al león de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo cambio de sacerdocio, el cambio de sacerdocio lo marca el cambio de la ley a la gracia. El cambio de la ley a la gracia se produce cuando muere nuestro Señor Jesucristo. La muerte y resurrección de Cristo hace la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El cambio de sacerdocio se vino antes. Entonces, en Hebreos, lo que habíamos leído en Hebreos 5, del 6 al 10, como dice, también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece, para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio levítico del orden de Aarón, del antiguo pacto, de la ley de Moisés, van juntos, era temporal. Y el sacerdocio de Jesús, del orden de Melquisedec, es eterno. Amén. ¿En qué me baso para esto? Porque te puedes decir, pero ¿por qué mi hermano José Luis dice eso? En Número 18:8 dijo Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Pero, ¿usted sabe qué significa perpetuo? Aquí está la gran diferencia. Porque perpetuo significa que dura siempre o mucho tiempo. Amén. Pero no es eterno. Perpetuo no significa que sea eterno. Como segundo significado dice que es continuo, que no se interrumpe. Entonces la palabra perpetuo es algo que dura siempre o mucho tiempo. Como ejemplo sale en el diccionario la perpetua juventud. O sea, es algo que tiene continuidad, pero en un tiempo limitado. Eso significa perpetuo. ¿Para qué sirve la ley de Moisés? En Gálatas 3:19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quienes fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es el repaso de lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones ¿de quién? Del pueblo de Israel. Por eso Dios hizo el antiguo pacto, la ley de Moisés. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es la simiente a quien fue hecha la promesa? Y dice, la simiente a quien fue hecha la promesa, se refería a la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es Cristo. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, que es el sumo sacerdote, que se llama Jesucristo. Porque dice que
hay un solo Dios porque hay un solo Dios, voy a buscar el texto, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Así la palabra se va explicando por sí sola. Vamos entendiendo. Bueno, en el WhatsApp me pueden preguntar o por mensaje interno ahí en el Facebook de la iglesia si es que tuvieran alguna duda. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos linaje de Abraham y somos coherederos con Cristo. En Gálatas 3 del 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que le hizo Dios, Jehová Dios de los ejércitos, a Abraham, cuando con total determinación Abraham había decidido degollar a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, como sacrificio a Dios. Y Dios le detuvo y ahí le hizo la promesa a Abraham. Espero que vayamos entendiendo hasta el momento. Yo sé que esto es mucha información, pero es importante y es un poco complicado tratar de resumirlo también. Pero miren, busqué unas semejanzas del sacerdocio levítico y el sacerdocio del orden de Melquisedec. Por ejemplo, es heredable, es herencia sanguínea. Ambos sacerdocios son heredables y son herencia sanguínea. Ya sabemos que el sacerdocio del orden de Aarón era para herencia de todos los de la tribu de Leví. ¿Ok? ¿Por qué digo que también es heredable el sacerdocio del orden de Melquisedec? Por lo que acabamos de leer, donde dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces nosotros somos herederos, por decirlo de alguna manera, sanguíneos, en la adopción que tenemos por Cristo Jesús y somos hijos de Dios. Amén. Por eso también dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, cuidaban del templo, santuario, tabernáculo, en lo que es en ambos, estamos viendo las semejanzas de ambos sacerdocios, del orden de Aarón, orden de Melquisedec. Cuidaban del templo, del santuario y el tabernáculo. Sabemos que en el orden de Aarón ellos eran responsables de todo el cuidado, mantención y todo lo que tenga que ver con el templo de Dios. Pero nosotros que estamos regidos por el sacerdocio del orden de Melquisedec, en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros, como sacerdotes que somos, estamos a cargo también de cuidar el templo del Espíritu Santo, porque en el nuevo pacto el templo es usted. Amén. Como punto 3 hay otra semejanza, que en ambos sacerdocios reciben el pago por lo que es el ministerio sacerdotal. Reciben un pago. Ustedes saben que los levitas no tenían herencia de tierras, pero ellos
se alimentaban de los diezmos que recibían. Dice en 1 Corintios 9, el 13 y 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Hay otra semejanza: el sacerdocio del orden de Aarón y el sacerdocio del orden de Melquisedec tienen pleno derecho de vivir del Evangelio. Amén. El punto 4, bueno, el tema de la predicación de la semana antepasada, donde decía: hay otra semejanza entre ambos sacerdocios que dan el diezmo. En Mateo 23, como le había comentado en esa predicación: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Bueno, sabemos, como les comenté en ese entonces, que nosotros tenemos también el mandato de la necesidad de diezmar. Usted lo puede tomar como un mandato, usted lo puede tomar, es usted quien decide cómo hacerlo. Yo prefiero verlo como un mandato y cumplirlo con temor reverente. Pero usted está en su derecho de ver cómo lo hace. Pero aquí dice claramente: dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué? De diezmar. Pero bueno, ahí tenemos 4 semejanzas principales de lo que es el sacerdocio del orden de Aarón y del orden de Melquisedec. Ahora vamos a entrar de lleno a las características del sacerdote de Dios. Ahora nos vamos a referir solamente del orden de Melquisedec. Dice: tenemos que pertenecer a Dios, ser de Cristo. En Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En Gálatas 3, 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Y en Romanos 8, del 16, versículo 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Segundo punto, ya sabemos que tenemos que pertenecer a Dios. Esa es una de las principales características del sacerdocio del orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote. Debemos ser santos. Dice, si no, en 1 de Pedro 1, del 15 y el 16, dice: si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en 1 de Pedro 2, 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesucristo.
por medio de Jesucristo, dice en Primera de Pedro 2:5. Y el tercer punto que busqué, que tenemos que es requisito también, es que Dios nos escoge. Somos pueblo escogido. En Números 16:5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. En Efesios 1:3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Juan 6 dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, quien lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Somos, como no traer a colación en esta palabra bendita de nuestro Dios, Juan 1:12 y 13, donde dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, habiendo repasado todo esto de lo que es el sacerdocio, también debo decir que el sacerdocio del orden de Aarón fue un sacerdocio temporal. El sacerdocio del orden de Melquisedec se dio antes del sacerdocio levítico, y se mantiene después del sacerdocio levítico, puesto que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, con todo lo que acabamos de ver en este estudio, podemos concluir que usted, hermano y hermana en Cristo que está viendo este video, usted y yo, por la gracia de Dios, somos real sacerdocio. Nosotros tenemos una tremenda potestad de que somos llamados hijos de Dios. Y como somos hijos, somos real sacerdocio. Por eso en Hebreo dice: entrad confiadamente al trono de la gracia. Porque nosotros como sacerdotes, Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo el derecho de entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque somos hijos, recibimos la adopción y ahora somos hijos de Dios. Es una tremenda potestad que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Es una tremenda bendición. Es una tremenda responsabilidad. Tómele el peso, mi hermano y hermana, a lo que Dios ha puesto en usted. Desde que usted recibió a Cristo, usted tiene el sello del Espíritu Santo y tiene a Cristo en su corazón. Entonces usted es hijo e hija de Dios. No es algo para tomar a la ligera, es una tremenda responsabilidad y un tremendo privilegio que tenemos. Entonces, voy a leer por última vez, para cerrar este pequeño estudio, el texto principal que habíamos leído en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabo a Dios por el tremendo privilegio de ser hecho hijo suyo. Yo sé que al leerlo por segunda vez y por tercera vez este texto, usted ya no está sintiendo lo mismo que sintió al principio cuando lo leímos. Ahora usted le está tomando el peso de lo que es el tremendo privilegio, que es tener a Cristo en nuestro corazón. Si tu amigo que está escuchando, estás viendo este video, Jesucristo anda buscando muchos más sacerdotes, está buscando muchos más obreros. Él quiere, Jesucristo te está extendiendo la mano y te está diciendo: quiero entrar en tu vida, quiero darte vida eterna, quiero llevarte al cielo conmigo. No demores, no dejes pasar el tiempo. No te voy a decir que el mundo se va a acabar de un día para otro, pero Dios tiene tu vida en sus manos y cuando Él quiere la quita y a quien quiere la da. Si este mensaje ha tocado tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. Ríndete a Dios y Él hará la obra en ti, entrará en tu vida y será tu Señor, así como es el mío y el de mis hermanos que están viendo este video. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a mis hermanos. Como les decía, los canales están abiertos en el Facebook de la iglesia. Puede estar haciendo cualquier pregunta que tenga y cualquier petición de oración. Les recuerdo a mis hermanos y hermanas que no dejemos de orar por mi sobrina Catalina, y por el hermano de nuestro pastor Samuel, que se llama Joel Leiva. Así que les saludo en el amor del Señor y vamos a orar. Padre, bendito Rey, gracias por permitirme predicar su palabra. Gracias porque pude predicar, Señor, lo que usted puso en mi corazón. Gracias, mi Rey, les suplico que esta palabra que entre en los corazones de mis hermanos y de aquel que no ha aceptado a Cristo, sea usted redarguyendo su vida para que llegue a los pies de Cristo, Señor. Quizá hay un escogido suyo viendo este video en este momento. Le suplico que usted lo toque, Señor, y que sea este video, esta predicación y su palabra, Señor, dice que nunca volverá vacía. Señor, que este video y esta predicación sea de bendición para la persona que en este momento lo está viendo. Alabo su nombre, mi Rey, y dejo esta predicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Alabado sea